Diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Gisela, un gusto saludarte, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Considerando que usted señala que el país no merece una división ni la tremenda inestabilidad que vive, usted dijo, se debe recuperar la calma y trabajar por fortalecer la esperanza de un verdadero cambio. ¿Participará usted como candidato en las siguientes elecciones? Bueno, Gisela, lo primero, creo que lo más importante es que la ciudadanía recupere la calma, pensar un poco en lo que la gente está sintiendo. Esto es un evento inédito en la historia del país, esta es una situación que nunca antes habíamos vivido, creo que es una situación completamente legal, legítima y constitucional, en mi opinión, y lo que sí cambia, altera los cronogramas de todos quienes estábamos trabajando en presentarle un proyecto al país. Yo tengo ya algún tiempo construyendo una unidad en función de objetivos, un proyecto que nos una por esos objetivos, que no nos divida por ideologías. Habíamos estado trabajando esa plataforma con algunos líderes del país. Nos tomó esto por sorpresa, pero estamos trabajando para poderle presentar una propuesta de real cambio a la sociedad ecuatoriana en las próximas elecciones. Es difícil, es complejo, es solo un gobierno que durará hasta el 2025 y eso complica las cosas, pero creo que no hay espacio para dejar pasar la oportunidad de sacar adelante esa propuesta. Entonces sí será candidato en las elecciones adelantadas. En el grupo que hemos armado, el cual será presentado próximamente, tomaremos esa decisión. Quien participa de esa unidad, quienes participamos de esa unidad, tenemos todos la capacidad, pero también debemos de tener la determinación de dar un paso al frente de ser necesario. Así que no es algo que está aún definido, pero es algo para lo que tenemos que estar listos. ¿Y cree usted que se puede realmente con un siguiente gobierno que tendrá, como usted lo dijo, pues el periodo poco menos de un año y medio, restablecer esa calma y ese orden en el país? Mire, Gisela, es complicado y yo no voy a caer en las mentiras de los 100 minutos ni decir que se va a hacer en 6 meses lo que no se ha hecho en 2 años, pero lo importante es empezar a ir en el sentido correcto. Es mucho lo que se puede hacer de manera inmediata para mejorar la situación, pero se necesita tiempo, se necesita trabajo, sacrificio, perseverancia para hacer cambios que perduren y que nos permitan a los ecuatorianos recuperar esa esperanza de un cambio, poder encontrar oportunidades en nuestro país, pero sobre todo poder vivir en paz, sin la preocupación de que nos van a matar en la esquina de la casa. Eso es importantísimo. Se debe de iniciar ese camino. Yo le mentiría si le digo que esto se resuelve chistando los dedos. No es así. Usted y yo sabemos que no es así. Y creo que tenemos que empezar por reconocer quiénes nos mienten y quiénes nos ofrecen una alternativa seria de un proyecto viable. Y dentro de ese análisis, Otto, que usted está haciendo con su grupo de trabajo, ¿han considerado que tomar el control del país en medio de esta crisis de inseguridad, esta crisis institucional, no sería una mala jugada política para usted? Aquí no estamos para preocuparnos de los temas personales. El capital político está para usarse en beneficio de la gente. Si me pongo a pensar lo que me va a pasar a mí personalmente, mi buen nombre, mi reputación, créame, uno no se metería en política, porque hay quienes desgraciadamente se han dedicado a convertir esta actividad en una cloaca para ahuyentar a la gente decente. Pero es justamente cuando las cosas están mal, es justamente cuando la situación es compleja, que las personas valientes tienen que dar un paso al frente. A mí ya me tocó liderar una situación muy grave, muy dura, la más difícil que ha vivido nuestro país en su historia contemporánea. Ahí estuve mientras tuve la oportunidad de servir. Y creo que así tenemos que estar quienes tenemos la capacidad de ayudar. Hoy es una situación compleja, quizás menos dramática y dolorosa que lo que vivimos en el 2020, pero igual de importante es que las personas que necesitamos se sumen. Con lo que ha sucedido, Otto, ¿usted cree que el gobierno decidió decretar la muerte cruzada pensando en los intereses particulares del Ejecutivo? Usted ha dicho que es constitucional y lo sabemos porque eso lo dicta nuestra Constitución. Sin embargo, ¿cree que se la dictó pues viendo simplemente los intereses particulares del Ejecutivo o no? Hola, ahí me escucha, Gisela. Sí, ahí le escucho, sí. Hola. Sí, le escucho, ahora sí. No le escucho a usted. ¿No me escucha usted? Hola. Yo le escucho perfecto, Otto. No sé si es que usted tiene algún problema con con su audio. ¿Sí?
A ver, vamos a tratar de reconectar. Ahí sí, perdón, es que me estaba entrando una llamada. Mil disculpas. No se preocupe, más bien gracias a usted por atendernos. La pregunta era la siguiente. Usted mencionó que el dictar... Escuché sí. su pregunta. No sí la escuchó. Okay. Sí. A ver, le decía, creo que es una decisión difícil. Uh-huh. Creo que el único que podría tener los elementos para saber si era la decisión correcta es el presidente de la República. Yo no tengo cercanía con este gobierno como para saber en qué condiciones tomaron ellos esta decisión. Lo que se veía por fuera, desde afuera, digamos, como un observador más, es que el gobierno, por dos razones, por su ineficiencia, por sus verdaderos y graves problemas de gestión, y por sus errores que abundaron, iba a volver a estar en una situación similar más pronto que tarde. Es decir, ellos podrían haber sobrevivido el juicio político, pero si las cosas no mejoraban, la presión iba a ser mayor y el presidente en nuestro país, desgraciadamente, siempre se convierte en una válvula de escape. Entonces íbamos a vivir, en mi opinión, una situación de inestabilidad permanente, ¿ya? Y luego, por otro lado, usted tiene una clase política en la Asamblea que ha demostrado, y eso es lo que yo puse en el mensaje que usted leyó, que ha demostrado que la prioridad de ellos son ellos. Ellos no priorizan darle solución a los problemas del Ecuador. Y en esa prioridad de las cosas que ellos tienen, en esa priorización de las cosas que ellos tienen, estaban felices extorsionando a un gobierno que se convirtió presa fácil de esas presiones. Entonces, estaban en un juego de reparto del poder, de consolidación de la impunidad, de odio, de persecución, que tampoco es deseable para los ecuatorianos. Esta parece ser una salida, no es la ideal. Lo ideal fuese tener autoridades que estén a la altura de las circunstancias, eso es lo ideal. Pero si no las tenemos en un lado ni en el otro, pues vamos de nuevo a las urnas y ojalá vayamos con memoria y nos acordemos que no hay que darle el voto a quienes se dedicaron no a resolver los problemas de los ecuatorianos, sino los propios. ¿Ya? Nada más. Pero más allá de si la muerte cruzada es o no constitucional, como plantean algunos, el dictarla, ¿puede el Estado realmente funcionar sin sus 5 poderes? Y me refiero más a ese contrapeso que se necesita para tomar decisiones. Ya las está tomando, puso leyes económicas, o sea, en su reforma tributaria. Dígame. El primer acto del gobierno después de la muerte cruzada es la evidencia de lo que yo le vengo diciendo. ¿Qué proyecto económico presentó? Uno para deshacer lo que ellos mismos habían hecho. Imagínese usted, pactaron con Dios y con el diablo para aprobar una reforma tributaria que innecesaria y antitécnicamente afectaba a la clase media más que a nadie, ¿ya? Para ahora revertirla. Vea, yo aplaudo que corrijan, pero lo que pasa es que imagínese usted el desgaste innecesario por la falta de preparación y planificación, ¿ya? Ese desgaste político de haber tenido que acercarse a todos, pactar con todos y pelearse con todos, y encima en vano, para nada, para retroceder después, es lo que lo trae al gobierno a donde está. Porque créame, yo en esto tengo que ser justo, a pesar de que conmigo muchas personas no han sido lo justas que yo soy con ellos. Pero yo no vi en ningún momento, a pesar de que ese es un caso muy grave de corrupción, yo no vi en ningún momento una prueba contundente que vincule al presidente. En eso no pongo las manos al fuego ni por él ni por nadie. Quizás fallaron los asambleístas en demostrarlo, pero en mi opinión no habían causales para destituirlo, legal y técnicamente. Lo que sobraban eran los errores del gobierno, como el que le estoy diciendo, que más pronto que tarde lo iban a regresar a esta situación de incertidumbre e inestabilidad. Entonces, Gisela, con la mano en el corazón, con algo de pena también, porque no me gustaría que el país tenga que pasar por esto. Como ecuatoriano quisiera que las cosas siempre estén bien, independientemente de quién esté al frente, pero con la mano en el corazón le digo, yo ya no veía mucha salida, le soy sincero. Creo que este es el camino y bueno, hay que estar a la altura de la historia, a la altura de las circunstancias, y presentarle la mejor propuesta posible al país. Analizando un poco esta misma preocupación de este contrapeso que le falta al presidente, que ahora empieza a tomar leyes que va retrocediendo en las leyes que ellos mismos tomaron, como usted lo dijo, que por cierto no solo es un desgaste político, no es un desgaste social, sino que también frena una de sus principales propuestas, que fue el traer inversión extranjera, ¿no? ¿Quién va a querer? Es la incertidumbre, exacto, de no saber cuáles son las reglas del juego. Así es. Fuera de eso, ahora, perdón, sí. Gisela, con estos niveles de criminalidad y delincuencia, muy difícil también poder recuperar los niveles de inversión que llegamos a tener en el 2018, 2019, que fueron los picos de inversión extranjera en el Ecuador. Con estos niveles de inseguridad,
con este nivel de polarización política, con esta falta de calidad, de formación, de preparación de valores de los representantes de los partidos políticos en la Asamblea Nacional. Créame, es muy difícil atraer y cumplir esos objetivos, que soy sincero. Ahora, por ejemplo, ahora con las declaraciones que ha hecho el presidente a nivel internacional en la cadena CNN, el presidente afirmó que la decisión de disolver a la Asamblea Nacional es porque el legislativo tenía un macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado y agilizar el regreso del expresidente Rafael Correa al Ecuador. Sin embargo, este supuesto plan macabro del regreso del correísmo, ¿no era ya lo que advertía el gobierno de Lenín Moreno? ¿Su gobierno? Bueno, ellos tienen una agenda hace años se transformaron en una cosa, créame. ¿Cómo será que la misma receta que ellos crearon para combatir lo que ellos señalaban como lo que está mal, se las acaban de aplicar a ellos? O sea, se convirtieron finalmente en lo que siempre dijeron combatir. Y eso es lo peor que le puede pasar a un proyecto político. El primer error es creer que los individuos son indispensables y que pesan más que las ideas. Yo creo que más allá de los problemas judiciales que ellos tengan, que no me incumben, nunca me he metido en ellos ni me interesan, y quienes han cumplido su condena, enhorabuena, y quienes han salido con la impunidad, lo lamento mucho por el país, pero ese proyecto hace rato, y usted los ve, sobre todo a los líderes, pasó a ser un tema de odio, de venganza, de impunidad, que a mí en lo personal ya me parece que perdieron al menos la conexión con la ciudadanía, la conexión importante, más allá del caudillismo, más allá del populismo, la conexión real con la ciudadanía ya no la tiene, en mi opinión. Es decir, después de incluso 2 paros donde se manejó ese mismo discurso que estamos conversando ahora, de que la democracia estaba bajo ataque, de que se lo hacía a propósito para que vuelva el correísmo, parecería ser una sorpresa para el presidente Guillermo Lasso cómo funciona la política ecuatoriana. O sea, uno cuando está en esas situaciones, y créame, no es fácil gobernar, mucho menos en la situación tan complicada económica que tocó allá por el año 2020. No es fácil gobernar, pero uno tiene que saber en qué se mete y uno tiene que tener respuesta a esas situaciones. Uno tiene derecho a cometer errores, pero tiene la obligación de dar soluciones independientemente de esos errores. Y es ahí donde ha fallado el gobierno y por eso estamos ahora teniendo esta conversación que, créame, Gisela, yo no hubiese deseado tener. O sea, me hubiese gustado que el gobierno, que la Asamblea hagan su trabajo, como cualquier ecuatoriano aspiro que quienes llegan a supuestamente representarnos cumplan su rol, pero evidentemente no es el caso y eso no iba a cambiar, Gisela. Eso no iba a cambiar, muy probablemente iba a empeorar. Y de nuevo, ese proyecto político que usted menciona tiene esa agenda, tiene esa prioridad. Ellos ponen permanentemente sus temas partidarios o personales o judiciales por delante de los intereses del país. En eso se han convertido. Yo ya contra eso no, digamos, creo que es evidente como para que yo opine más de eso. Pero la muerte cruzada lo que hizo es pues simplemente hacer que justamente el correísmo, que es el partido que no lo podemos negar, tiene un gran apoyo popular, ganó masivamente las últimas elecciones para alcaldes, para prefectos, en justo las ciudades más importantes, quitándole el bastión al social cristiano. Parecería que el presidente, con esas declaraciones de decir que esto es un boicot en su contra para para que regrese Rafael Correa, es como que no supiera que el correísmo no va a ganar en las próximas elecciones. O sea, bueno, nadie sabe quién va a ganar en las próximas elecciones. Estamos en el país en el que siempre gana el que no va a ganar, o pierde el que iba a ganar. Entonces, eso no está dicho. Ellos tienen un piso alto, yo le decía, tienen una base sobre todo sustentada en algo que yo realmente no me agrada, que es este culto a la imagen, esta idolatría a los individuos. Yo esa cuestión la rechazo. Mi historia, mis ancestros inclusive, mi historia me ha demostrado que ese es el camino equivocado. Y en ese sentido, eso siempre existirá en nuestra región, no solo en Ecuador. Hay que combatirlo. Yo creo que, insisto, las ideas tienen que pesar más que los individuos. Y si uno está en un proyecto político en donde cree que un individuo es indispensable, pues está en el proyecto político equivocado, en mi opinión. Ahora, tienen una votación, tienen un respaldo que es importante, que va alrededor del 25 al 30% en promedio nacional, y sin haber subido su intención de voto, cooptaron importantes ciudades del país, con la misma votación que tuvieron en años anteriores. ¿Por qué? Porque también los otros partidos políticos cometieron una cantidad importante de errores. Yo no tengo por qué opinar del Partido Social Cristiano, pero quizás el haberse acercado tanto al correísmo es lo que le pasa factura, y hoy el correísmo
los rechazan mutuamente, ahora se niegan, se desprecian. Son cosas que uno no termina de entender. Las alianzas en política tienen que estar sustentadas en objetivos comunes y en valores. Si una de las dos cosas fallan, no hay forma de mantener una alianza junta. No pasa a ser más que un tema coyuntural por las razones equivocadas. Creo que ese es el caso de esa alianza. Y creo que esas son las consecuencias de esa alianza. El presidente Guillermo Lasso significó el regreso de un gobierno de derecha después de más de una década. ¿Considera usted que la derecha ha perdido fuerza en el país por la gestión del actual presidente Guillermo Lasso, además de lo que acaba de mencionar sobre el Partido Social Cristiano? Yo creo que perdió fuerza el proyecto del presidente Lasso, un proyecto que tiene desde el año 2013, si no me equivoco, o antes, queriendo llegar al poder, que se pensó, mucha gente creyó que tenían idea a lo que iban, que tenían equipo, y evidentemente no ha sido el caso. Creo que son ellos y su proyecto los que se han visto golpeados. No, yo no comparto mucho las etiquetas, me parecen como ya anacrónicas de izquierda a derecha. Sé que mucha gente las usa en el análisis político y es legítimo, pero yo creo que el país no quiere ir para los lados. No queremos ir ni para la izquierda ni para la derecha, aquí queremos ir para adelante. Y la única forma de ir para adelante es, insisto, identificar esos objetivos que nos unen y tratar de que sean los valores también los que nos mantengan juntos, nada más. Y creo que en ese sentido se puede presentar una propuesta al país. Y en identificar esos objetivos que nos unen, ¿podría usted aliarse con partidos como UNES? Yo ahí tengo diferencias serias de valores. No comparto valores. Eso es un no. Correcto, sí, evidentemente. Ellos tienen una agenda que no va con mis valores. Yo le agradezco muchísimo, Otto, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y se la saludo. Una buena tarde. Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República.